Bueno, ahora vamos a ver el amplificador de instrumentación o IA, se le conoce. El típico amplificador diferencial que vamos a ver cuando se le conectan dos seguidores de voltaje y se conecta a un amplificador diferencial junto con una salida de voltaje, también con un seguidor de voltaje, pues genera un amplificador de instrumentación con alta impedancia de entrada. Este es el tema final donde vamos a ver pues que la ecuación de salida es VO, el voltaje de salida, va a ser la ganancia por el voltaje de entrada más el voltaje de offset. Ese es el tipo de ecuaciones que nos va a resolver. Para empezar a ver este tema, voy a referir a los apuntes, que la hoja que les dejé ahí en el grupo de Facebook. Entonces, esta es la nota AN682 de Microchip. Entonces, en esta hoja vemos lo que es un seguidor de voltaje. El seguidor de voltaje en esta aplicación tiene la siguiente característica. Nos sirve para aislar, para manejar cargas o resolver problemas de acoplamiento de impedancia o aislar las entradas de circuitos que son sensibles. Entonces, el clásico seguidor de voltaje, la entrada inversora se retroalimenta, la salida se retroalimenta a la entrada inversora, y también se le conoce como buffer o seguidor de voltaje. Entonces, el voltaje de salida va a ser igual al voltaje de entrada. La ventaja que tiene es que tiene alta impedancia de entrada, igual o mayor a 10 megaohms, y baja impedancia de salida. ¿Okay? Bien. Entonces, esto viene en la figura 1 de esa nota que les puse ahí en el grupo. Entonces, si nos vamos ahora a las siguientes configuraciones, vemos aquí un amplificador no inversor, porque la entrada está en la entrada no inversora. Entonces el voltaje salida va a ser igual al voltaje de entrada multiplicado por 1 más R2 sobre R1, o sea, la ganancia. La ganancia está dada por R2 sobre R1 más 1. Entonces, aquí vemos la ecuación. Para poderla ver junto con el op-amp, lo voy a hacer así. Entonces, aquí vemos la configuración, R2 sobre R1, ahí está, más 1 por el voltaje de entrada. Esa es la ganancia. Entonces, si R2 y R1 son de 1 kilo, digamos, entonces la ganancia que le tocaría sería 1 kilo sobre 1 kilo da 1. Entonces 1 más 1 da 2. Entonces sería un amplificador de 2 por 2. El voltaje salida 2 veces el voltaje de entrada. Y aunque si esta relación quisieran que fuera 1.5, pues una ganancia de 1.5 pues sería 1 entre 1 kilo sobre 2 kilos. Da 0.5 y pues ya tendrían esa ganancia. Bien, entonces nosotros vamos a estar usando en instrumentación el MCP602 porque vienen duales, son dos op-amps en una sola pastilla. El 601 pues viene un op-amp por pastilla, pero no he estado yo usando el 601 sino el 602. Y cuando ustedes hacen un amplificador de diferencial, un amplificador no inversor, perdón, como es este que está aquí del lado izquierdo, aquí vemos que en este amplificador la ganancia, el voltaje de salida se conecta a un seguidor, el primero que vimos, a un buffer,
para que la carga que pongamos aquí no afecte, no tenga una carga resistiva y afecte la ganancia de este op-amp. Entonces se aísla la salida con este seguidor y así obtienen un amplificador de precisión que no va a ser afectado por la carga que pongan aquí. Y también es la misma ecuación de ganancia que está aquí del lado derecho. Aquí. Muy bien. Ahora vemos en estos siguientes circuitos el amplificador en una configuración inversora. Nótese aquí que el voltaje de entrada está aquí, no de este lado. Este es voltaje de polarización, V bias, y V es el voltaje de entrada. Entonces, como el voltaje de entrada va a la entrada inversora, este es amplificador inversor y su ecuación es voltaje de entrada, voltaje de salida es igual a Vin por R2 entre R1. El voltaje de polarización también se puede incluir en la ecuación, pero si no lo vamos a usar, se aterriza y entonces ya se hace igual a 0. Por eso la ecuación de este op-amp es que viene por columnas. Ok, aquí está. La ecuación de este op-amp es el voltaje de salida es igual a menos R2 porque entró por la entrada inversora, entre R1 por el voltaje de entrada, más el voltaje de polarización. Pero nosotros normalmente lo vamos a aterrizar y no vamos a usar el inversor, al menos en este curso, ¿no? Pero si lo llegaran a usar, pues se aterriza y pues esto se hace 0 y queda la ecuación únicamente con estos términos. Muy bien. La figura 5 no la vemos en esta clase. El amplificador diferencial sí es de los más útiles en este curso. Entonces el amplificador diferencial tiene, si se fijan, R2 sobre R1 y R2 sobre R1, donde aquí es el voltaje de referencia. Entonces ustedes tienen dos voltajes de entrada, V1 a la no inversora y V2 aplicado a la entrada inversora. Este amplificador tiene una ecuación, la pueden ver, que es la amplifico un poco más. V1 menos V2, o sea, la diferencia, V1 menos V2, ¿okay? Multiplicado por R2 sobre R1 más el voltaje de referencia. Entonces, el voltaje de referencia generalmente lo aterrizamos, a menos que lo requieran. Si hay un offset, o sea, un voltaje que desean eliminar, pues sí, se colocaría. Entonces, pero si no, si lo vamos a aterrizar, pues queda eliminado y la ecuación queda nada más así, V1 menos V2 por R2 sobre R1. Bien, entonces el amplificador diferencial es el fundamento del amplificador de instrumentación que vamos a ver en un momento. Ahí hay otro, del lado derecho tenemos aquí otro amplificador en estas notas, que es el amplificador sumador. Entonces suma los voltajes que van a la entrada no inversora y resta los voltajes que van a la entrada inversora. Todos llevan un capacitor de 0.1, o sea, el capacitor de bypass de voltaje a tierra para eliminar ruidos cuando están operando. Entonces les decía que el sumador pues da la suma de V1 más V2 menos V3 V4 multiplicado por la ganancia y de R2 en R1, ¿okay? O sea, R2 deben ser del mismo valor y las R1 también deben ser del mismo valor. Bien. Ahora viene otra aplicación aquí para el convertidor
Y aquí se maneja, en la hoja de datos manejan otro amplificador de instrumentación diferente, que también tiene modo diferencial, pero nosotros no vamos a trabajar con este, vamos a trabajar con el diferencial nada más. Entonces, estos son los circuitos que les quería demostrar de mayor aplicación en nuestra clase de instrumentación digital, y que es el amplificador diferencial, porque ahorita lo vamos a ver en otro diseño. Bien, entonces si nos cambiamos, ahora podemos ver aquí en el libro que tienen ustedes de John D. Curtis sobre amplificadores, en la figura 34, que es en la página 96 aquí en PDF, ven el amplificador de instrumentación, que es un amplificador diferencial. Entonces no hay que confundir, la figura 34 es este es el amplificador diferencial, donde lo acabamos de ver ahorita, P2 menos B1 por la ganancia, y lo que vamos a hacer para convertirlo en amplificador de instrumentación es ponerle los seguidores de voltaje, pero también le vamos a poner un seguidor de voltaje aquí en la salida. Entonces pueden ver ese tema ahí en su libro de texto de John D. Curtis, Process Control Instrumentation. Y en el grupo de Facebook, en la clase de instrumentación, ahí les puse este diseño, y si se fijan, es este del lado derecho. Entonces así es como vamos a tener nuestro op-amp. En este caso puede ser un nivel de agua que estamos midiendo, un voltaje de referencia, y tenemos el amplificador diferencial, el aislador también. Aquí entonces tenemos dos aisladores y un aislador de salida. Entonces el voltaje de salida es la ganancia dada por R2 entre R1, ¿verdad? Por Bin más el voltaje de offset. ¿Okay? Entonces el voltaje de offset se da aquí con el potenciómetro. La ganancia pues es R2 entre R1. Entonces ya dependiendo qué aplicación le vayamos a dar, sería nuestro problema a resolver. Entonces en este ejercicio que yo les puse ahí en esta fotografía, podemos ver que se requieren los famosos circuitos de acondicionamiento de la señal, los CAS. Y para no hacer muy grande este video, el CAS lo vamos a ver ya aplicado en el siguiente video. Entonces esta es la primera parte de amplificadores de instrumentación. Vamos a la segunda parte en el siguiente video. Gracias.